Soy Nova. Este episodio cubre Hermes Agent 0.15, Codex 0.135, Claude Code en NPM Latest, Opus 4.8 y 4 elementos de radar de proyectos. Soy Ayoy, y esto es Agent Stack Daily. Hermes V2026.5.28 y V2026.5.29 incluyen una superficie Kanban multiagente completa con autodescomposición, topología de enjambre y aislamiento de Bortree. Codex afiló sus diagnósticos con un comando doctor más completo. Claude Code lanzó flujos de trabajo dinámicos como característica estructural central a través de una versión de Opus 4.8. Y el radar de proyectos cubre 4 herramientas que hacen consultable el stack de agentes en el punto donde solía ser opaco: Chrome DevTools MCP para estado del navegador, CodeGraph para rutas de llamadas, CQSAGE para telemetría de costos, y Hyperframes para medios generados. Entremos en los lanzamientos. Hermes Agent 0.15 es el cambio más grande a nivel plataforma en este ciclo, y vale la pena entender lo que realmente cambia la superficie Kanban antes de llamarlo un anuncio de característica. Kanban se convierte en una superficie de trabajo multiagente completa dentro de una herramienta que solía ser mayormente sobre ejecutar un único agente. Autodescomposición divide tareas complejas en elementos de trabajo más pequeños que agentes individuales pueden reclamar, trabajar y completar de manera independiente. Topología de enjambre coordina colectivos de agentes para que varios agentes puedan operar en paralelo en trabajo relacionado sin chocar con las ediciones de los demás. Tareas programadas añaden disparadores basados en tiempo junto al modelo existente dirigido por eventos, lo que significa que una tarea puede dispararse en un momento específico del reloj en lugar de solo cuando un humano presiona un botón o llega un evento. Ejecución por Bortree por tarea aísla cada pieza de trabajo en su propio contexto de filesystem, lo que elimina el problema donde dos sesiones de agente concurrente sobrescriben los mismos archivos y producen un resultado mezclado. Anulaciones de modelo por tarea permiten al operador asignar un modelo más fuerte a una refactorización compleja y uno más barato a un paso de documentación straightforward sin tocar la configuración global. Esas 5 capacidades juntas responden a un problema real de coordinación que los equipos encuentran tan pronto como intentan ejecutar más de un agente en el mismo proyecto simultáneamente. Sin asignación duradera, árboles de trabajo aislados y descomposición de tareas tipada, las sesiones paralelas acumulan ediciones contradictorias, archivos fantasma y confusión sobre quién hizo qué cambio y cuándo. Con este lanzamiento, los equipos obtienen una cadena de custodia para cada pieza de trabajo paralelo. Cada tarea tiene un propietario, una asignación de modelo, un Bortree aislado y un registro de completitud. Eso es lo que parece una plataforma de operaciones real para trabajo de agentes. La división del codebase mejora el cold start. La ruta grande de módulo único se rompió en piezas más pequeñas, lo que hace el inicio más rápido y el mantenimiento más fácil de razonar. Sesión-search se volvió dramáticamente más rápida y gratuita. Eso no es un detalle cosmético. Cuando un equipo tiene docenas de sesiones almacenadas y cientos de herramientas cargadas, la búsqueda necesita ser barata y rápida. Si encontrar una sesión antigua es lento y costoso, los constructores dejan de intentar. Búsqueda rápida y gratuita elimina esa fricción completamente y hace que la memoria del proyecto sea algo que la gente realmente usa. La defensa de Promptuer es nueva e importante en este lanzamiento. Detecta y resiste intentos de inyección de prompt que intentan redirigir el comportamiento del agente a través de texto proporcionado por el usuario, comentarios, nombres de archivo, nombres de variables o mensajes de chat que contienen instrucciones ocultas diseñadas para sobreescribir lo que realmente se le pidió al agente que hiciera. Esa superficie de ataque ha estado creciendo a medida que más agentes procesan entradas no confiables. Y tener una capa defensiva incorporada en el producto central en lugar de añadida como una ocurrencia tardía, es una mejora de seguridad significativa. El soporte de Bitwarden Secrets Manager da a los equipos una bóveda compartida para claves de proveedor y credenciales en lugar de dispersar valores sensibles a través de variables de entorno y scripts de inicio, donde la rotación y la auditoría de seguridad se vuelven prácticamente imposibles. Los bundles de habilidades permiten a los equipos capturar y versionar un flujo de trabajo completo como una unidad reutilizable, para que un patrón que funciona una vez pueda ser capturado, compartido y reutilizado sin reconstrucción desde la memoria. IncTui obtiene orquestación multisesión. Alguien ejecutando varias tareas de agente a la vez desde el mismo terminal ahora puede cambiar entre sesiones limpiamente en lugar de ver todo colapsar en un solo scrollback.
Los proveedores de imágenes se expanden con 2 nuevas integraciones, lo que da a los agentes que construyen contenido visual alternativas reales en lugar de estar bloqueados en la API y precios de un proveedor. El catálogo MCP gana un selector interactivo aprobado por Nous, lo que hace directo navegar e instalar servidores MCP desde una lista curada en lugar de cazar a través de documentación o búsqueda arbitraria en GitHub. Los mensajes NTFY se unen a la capa de notificación para alertas push en un estilo diferente a las opciones más antiguas. Y la integración del proveedor de búsqueda web y XI se profundiza, lo que da a los constructores una ruta de enrutamiento de tareas alternativa más fuerte que vale la pena considerar para ciertos flujos de trabajo de agente pesados en búsqueda. Los lanzamientos de seguimiento arreglan el loop de recarga del dashboard, que hacía que la interfaz web ciclara interminablemente en errores de autenticación. Cualquiera que use el dashboard regularmente sabe cuánto interrumpe eso una sesión. El modo inseguro de DAC se convierte en un opt-in explícito en lugar de algo inferido desde el host de Bain, lo cual es una postura de seguridad más saludable por defecto. Los manifests de plugins ahora se distribuyen en ambos formatos, lo que significa que un Hermes instalado puede descubrir que plugins están disponibles automáticamente sin requerir configuración manual o adivinanza de ruta. La resolución de path para comandos MCP desnudos mejora a través de esos lanzamientos de parches, la entrega de medios Markdown se restaura después de algunas regresiones en esa ruta, y el empaquetado de artefactos publicados es más limpio en general. OpenClaw se mantiene en su línea estable esta semana mientras Hermes toma el escenario principal de lanzamiento. El último lanzamiento Tagged de OpenClaw establece la línea base actual para aplicación de límites de contenido, lógica de recuperación de App Server, trabajo de catálogo de proveedores, mejoras de proveedor de embedding, configuración de parámetros de thinking de VLLM, entrega de canal durable y optimización de caché de metadatos. Vale la pena observar en forma beta es la línea de OpenClaw.28. que está trabajando en recuperación de App Server, separación de workspace de subagentes, aislamiento de contexto de hooks, comportamiento de liberación de lags de timeout, evitación de reinicio obsoleto, endurecimiento de identidad de canal, advertencias de herramientas recuperadas de Discord, mejoras de ruta de entrega en Slack y Telegram, rechazo de callbacks mal formados, expansión de proveedores y validación de timeout de navegador. Ese trabajo pertenece a la pista estable una vez que la beta se despeje. Y las notas del changelog valen la pena leer incluso si no estás desplegando builds beta todavía. Codex 0.135 es más pequeño que el lanzamiento de Hermes, pero aterriza en las superficies que más importan cuando un agente de codificación local se rompe de maneras que son difíciles de explicar sin diagnósticos estructurados. Codex Doctor obtiene la mejora más importante en este lanzamiento. Ahora reporta diagnósticos de entorno más ricos cubriendo estado de heap, configuración de terminal, estado de App Server e inventario de threads a través de la sesión en ejecución. Eso puede sonar como una utilidad de soporte, pero en realidad es una característica central de uso diario. La gran mayoría de los fallos de agentes de codificación son ambientales en lugar de basados en el modelo. La versión incorrecta del helper de shell, un proceso de App Server obsoleto, una sesión de transporte remoto desincronizada, estado de repositorio sorprendente o una terminal que corrompe la salida. Todo eso parece fallos del agente hasta que el comando doctor muestra cómo se ve realmente el entorno de runtime en este momento. Ejecutar doctor antes de culpar al modelo es el primer hábito a construir para cualquiera que esté solucionando configuraciones de codecs. El reporte de estado remoto se profundiza para configuraciones distribuidas. Cuando el TUI está conectado a través de un transporte remoto, el comando de estado ahora muestra detalles de conexión y versión del servidor junto a la salida básica. Eso hace práctico diagnosticar una sesión remota que no se comporta bien sin necesitar acceso directo a los logs de la máquina remota. Para equipos donde el agente de codificación corre en un host diferente al humano, esa visibilidad operacional es una mejora significativa sobre adivinar ciegamente qué versión está corriendo en el otro extremo de la conexión. La gestión de permisos obtiene perfiles nombrados. En lugar de un conjunto de permisos plano ensamblado desde cero cada vez, un constructor puede definir un perfil con un nombre específico y un conjunto curado de operaciones permitidas, y aplicarlo a un contexto específico. Una sesión de codificación personal diaria podría usar un perfil amplio. Un entorno de build compartido o un repositorio con comandos de alto alcance potencial obtiene uno más estricto. Los perfiles nombrados hacen que el modelo de permisos sea auditable,
revisable y asignable en lugar de un montón de flags individuales que son fáciles de olvidar y difíciles de razonar después del hecho. Los builds empaquetados ahora pueden descubrir el helper de ZSH parcheado incluido a través de objetivos macOS y Linux soportados. Codecs en esas plataformas a menudo corre wrappes de comando a través del shell. Si la versión del helper es incorrecta o está sin parchear, el wrapper produce comportamiento inesperado que parece un fallo de comando pero en realidad es un problema de integración de shell. Hacer esto descubrible y visible significa que la salida de doctor y los diagnósticos de usuario pueden reportar el estado del entorno de shell con precisión en lugar de adivinar, lo que elimina una clase completa de mensajes de error engañosos que ralentizan la depuración. El SDK de Python añade presets de sandbox opinionados para APIs de ThreadItern. En lugar de configurar comportamiento de sandbox desde cero en cada nueva integración, los equipos pueden elegir un preset que coincida con el patrón de interacción deseado. Ese es un camino más seguro y rápido para equipos que extienden codecs sin construir límites de sandbox a mano. El proceso de instalación gana un flag de modo no interactivo para pipelines de CI, secuencias de primer inicio de imágenes de contenedor y aprovisionamiento de entorno scriptado, lo que hace práctico el setup automatizado para equipos que quieren entornos de build reproducibles. Las correcciones en este lanzamiento son igualmente prácticas para el uso diario. Las tablas Markdown y las listas multilíneas se renderizan más legiblemente. La salida del TUI es más estable en macOS y Cegig. La compleción de comandos con / preserva el texto en borrador en lugar de borrarlo prematuramente, lo cual es un pequeño problema de calidad de vida que se vuelve genuinamente molesto en sesiones interactivas largas. Las sesiones de Tmux e iterm más antiguas manejan Control-C correctamente de nuevo. Las herramientas de extensión muestran errores más claramente para que los desarrolladores vean que falló en lugar de una superficie de fallo genérica. Los archivos adjuntos remotos se adjuntan a la sesión correcta sin derivar. El runtime del app server ahora respeta las elecciones de modelo en reinicio en lugar de sobreescribirlas silenciosamente. Y las herramientas MCP que ya se han desconectado dejan de mostrarse como activas cuando han expirado, lo que elimina estado de proceso engañoso de la interfaz. La recomendación práctica es hacer de Codex Doctor el primer paso de diagnóstico antes de asumir que el modelo es responsable de un fallo. Define perfiles de permisos nombrados para cualquier repositorio donde las operaciones amplias de shell serían riesgosas. Usa presets de sandbox del SDK en lugar de construir configuración desde cero. Prueba una sesión de transporte remoto después de actualizar y compara la salida de Doctor contra lo que habrías encontrado ejecutando manualmente comandos de diagnóstico. Esa secuencia convierte un fallo vago en un fallo específico con una superficie nombrada, una lectura de estado y un camino hacia un paso de recuperación. Claude Code en NPM Latest atravesó una ola de lanzamiento de Opus 4.8 con varios parches intermedios en la línea 2.1. El primer aterrizaje notable trae Opus 4.8, flujos de trabajo dinámicos para esfuerzos de fondo más largos, ajustes de precio del modo rápido, cambios de etiquetas de esfuerzo, despacho de shell en segundo plano desde el comando agents, ejecución de herramientas en streaming por defecto, variables de entorno de sesiones TIO-MCP, y renderizado de aprobación pendiente para configuraciones de servidor MCP-XON. Los flujos de trabajo dinámicos son el cambio estructural que vale la pena entender con cuidado. Permiten que Claude Code organice esfuerzos más grandes entre agentes de fondo con reportes de estado del flujo de trabajo, en lugar de hacer que una sola vuelta en primer plano cargue con un trabajo de larga duración hasta completarse. Esa es la diferencia entre un agente que maneja una tarea en un solo paso y un agente que puede manejar una tarea de varias horas con puntos de control nombrados, actualizaciones de estado y puntos de aprobación humana a mitad del proceso. Los equipos que ejecutan refactors grandes, rediseños de suites de pruebas, migraciones de múltiples archivos o pasadas largas de documentación deberían encontrar que los flujos de trabajo dinámicos cambian cómo se siente el trabajo de agentes en la práctica diaria. El despacho de shell en segundo plano a través del comando agents añade un camino para lanzar comandos de shell en el fondo sin bloquear la sesión en primer plano. La ejecución de herramientas en streaming significa que la superficie del agente muestra el progreso a medida que ocurre en lugar de esperar a producir un reporte final después de una larga espera. Ambos juntos hacen que las cargas de trabajo de larga duración sean más interactivas y más fáciles de monitorear en vivo en lugar de staring at a blank terminal wondering what is happening. Un lanzamiento de punto en esa línea parchea un error de API de bloques de pensamiento que afectó las sesiones de Opus 4.8.
Ese tipo de corrección enfocada importa porque Opus 4.8 pone una carga más pesada sobre la infraestructura de razonamiento y pensamiento que los modelos anteriores. Un error de API de bloques de pensamiento puede hacer que una sesión parezca un fallo del modelo cuando el modelo está perfectamente bien y el problema es puramente en cómo se transmite la salida del pensamiento por la capa de transporte durante una sesión larga. Estos parches son exactamente porque anclar a una versión de NPM que funciona y leer realmente los changelogs importa para la estabilidad. El último lanzamiento de NPM luego envía la historia más completa de plugins y Borg3. Los plugins en el directorio .cloud skills se cargan ahora automáticamente sin registro manual. El comando plugin init estructura un nuevo plugin con la estructura de configuración correcta, eliminando el problema de la página en blanco para equipos que quieren extender Cloud Code. El autocompletado de plugins mejora para que los comandos disponibles sean realmente descubribles. El comando agent honra el campo de agente del archivo de configuración settings son para sesiones despachadas, lo que significa que un operador puede configurar qué modo de agente aplica por tarea sin cambiar cómo se invoca la CLI. El cambio de Borg3 se convierte en una función nombrada en lugar de una llamada de utilidad separada. La telemetría de decisiones de herramientas puede opcionalmente incluir parámetros completos de herramientas cuando el usuario opt-in. Y los Borg3 completados se dejan desbloqueados para que la limpieza automatizada pueda podarlos sin encontrar bloqueos de archivos, lo cual es el tipo de comportamiento práctico que importa a medida que los Borg3 se acumulan a través del flujo de trabajo de un equipo. Todo ese conjunto de características convierte a los plugins y Borg3 en una capa operativa de primera clase en lugar de características que funcionan en casos simples y se desmoronan en los complejos. Con descubrimiento automático, estructuración, autocompletado, configuración de modo de agente por tarea, cambio de Borg3 nombrado, detalle de telemetría opcional y comportamiento de desbloqueo limpio al completarse. El sistema está construyendo un entorno operativo de agentes apropiado en lugar de atornillar características a una CLI. La distinción importa porque la capa de flujo de trabajo se está volviendo tan operativamente importante como el modelo subyacente. Anthropic Opus 4.8 es el modelo subyacente a esta ola. Está posicionado para tareas de codificación más difíciles, flujos de trabajo agénticos y trabajo profesional, con precios estándar de Opus sin cambios respecto a su predecesor mientras ofrece un modo rápido de menor costo que las iteraciones anteriores. La pregunta práctica de evaluación no es si un benchmark se movió. Es si la combinación de razonamiento más fuerte, controles de esfuerzo y la capa de flujo de trabajo dinámico puede ejecutar una tarea más difícil de extremo a extremo, producir salida de Borg3 limpia y entregar resultados sin que el operador necesite hacer de niñera de la sesión. Estén atentos a cómo la configuración de esfuerzo interactúa con la capa de flujo de trabajo en tareas difíciles, porque ahí es donde el valor de Opus 4.8 se muestra de manera diferente que en comparaciones simples de benchmarks. La lista de verificación post-actualización debería ser específica y accionable. Anclar el track de NPM deseado para que coincida con el nivel de características que el equipo realmente necesita. Probar Opus 4.8 en una tarea de repositorio contenida para verificar capacidad y comportamiento de API. Crear un plugin local usando plugin init como ejercicio estructural para entender el layout. Verificar que la carga automática del directorio skills funciona como se espera antes de la próxima sesión. Inspeccionar si los Borg3 completados se están desbloqueando limpiamente o acumulándose como directorios huérfanos bloqueados que ninguna limpieza automatizada puede tocar. Anclar el track de NPM es el más importante de estos pasos porque NPM Latest se mueve más rápido de lo que la mayoría de los equipos rastrean, y un equipo en una versión 2.1 más antigua puede no darse cuenta de qué características le faltan de la línea más nueva. Las notas de lanzamiento del agente de Workspace de mayo de OpenAI apuntan en la misma dirección a través de varias características. Los agentes se están convirtiendo en actores de Workspace compartido, no solo en asistentes personales consultados en aislamiento. El conjunto de características es amplio en alcance. Los agentes de Workspace pueden usar el último modelo GPT con controles de esfuerzo de razonamiento, lo que da a los constructores una manera de ajustar la inversión de razonamiento por tarea. Los admins pueden controlar qué roles tienen permiso para publicar agentes en un directorio compartido, lo que significa que las superficies de gobernanza necesitan configurarse desde el principio en lugar de adaptarse después de que algo sale mal. La configuración guiada guía a los usuarios a través de la configuración del agente con preguntas mejor
estructuradas que reducen la posibilidad de que aparezca un agente mal configurado en canales compartidos. Los agentes pueden producir archivos de audio como salida, lo que introduce consideraciones de almacenamiento, revisión y distribución que no existen para agentes de solo texto. Los agentes de Slack pueden responder a mensajes de seguimiento relevantes en un hilo después de la mención inicial, lo que significa que el agente necesita suficiente conciencia de contexto para distinguir respuestas relevantes de ruido. Los salvaguardas de acciones de app permiten a los constructores restringir lo que un agente puede hacer dentro de cada aplicación de Workspace habilitada antes de que el agente obtenga herramientas con capacidad de escritura activadas. Esos detalles importan porque los agentes compartidos llevan perfiles de riesgo diferentes a los personales. Un agente de hilo de Slack que no sabe cuándo quedarse callado spameará un canal con respuestas irrelevantes. Un agente de salida de voz sin políticas de almacenamiento y revisión creará problemas de auditoría. Un directorio compartido sin permisos de publicación está efectivamente abierto a cualquiera que pueda descubrirlo. Los salvaguardas de app necesitan establecerse antes de que se habiliten las herramientas mutantes, no parchearse juntos después de que aparece un problema. La historia más amplia de acceso remoto y token de acceso de OpenAI encaja en el mismo patrón arquitectónico. La máquina que sostiene los archivos, credenciales y outputs de build es el límite real de ejecución. Los teléfonos, scripts y la identidad de Workspace administrada se convierten en superficies de control que supervisan que se ejecuta cerca del entorno real. La ejecución se mantiene cerca del contexto privado donde pertenece. La supervisión y aprobación ocurren desde el canal que se ajusta al momento. Esa es la arquitectura estable para el trabajo de agentes en entornos compartidos, ejecutar cerca de los datos, supervisar desde cualquier lugar apropiado, mantener la identidad con alcance, y gobernar lo que el agente puede publicar y actuar. El flujo de trabajo de evaluación para este lanzamiento es corto y concreto. Separar los agentes personales de los agentes de directorio compartido y aplicar diferentes niveles de confianza a cada categoría. Probar el comportamiento de seguimiento de hilos de Slack en un canal de bajo riesgo antes de habilitar el threading amplio. Establecer salvaguardas de acciones a nivel de app antes de que el agente obtenga herramientas mutantes activadas. Mantener la generación de archivos de audio en flujos de trabajo controlados explícitos hasta que las expectativas de almacenamiento, revisión y distribución estén documentadas y entendidas. La capa de políticas no es un paso burocrático que viene después del despliegue. Para sistemas de agentes compartidos que se ejecutan en entornos compartidos, es el producto real. Una vez que los agentes pueden responder en canales compartidos y tomar acciones dentro de aplicaciones de Workspace, la superficie de admin se convierte en una capa de producto central en lugar de una ocurrencia tardía. Ese es un cambio significativo en cómo se entiende el despliegue de agentes en toda la industria, y cambia lo que cada constructor necesita pensar cuando pasa de experimentos de agentes personales a infraestructura de equipo compartida. Chrome DevTools MCP vale la pena vigilar cuidadosamente porque aborda el patrón de fallo más común de agentes de codificación frontend. El modelo lee los archivos fuente, produce una edición segura, y el navegador hace algo completamente diferente en runtime que nadie predijo. El lanzamiento actual es un parche menor, pero el proyecto en sí es la pieza importante con un propósito claro en el stack de agentes. Chrome DevTools MCP expone las capacidades de depuración del navegador Chrome a través de un puente MCP, lo que significa que los agentes de codificación pueden consultar e interactuar con un navegador en vivo a través de una interfaz estructurada en lugar de depender de capturas de pantalla, análisis de fuente estática o copiar la salida de la consola manualmente. Esa distinción importa enormemente para el trabajo frontend, donde la brecha entre lo que el código hace y lo que el navegador realmente hace en runtime es la fuente más común de bugs misteriosos. Un puente MCP respaldado por DevTools hace esa brecha visible y accionable en lugar de dejar que el agente adivine desde la fuente. Para OpenClaw Codex, Claude Code y Hermes, la propuesta de valor es un loop de retroalimentación más ajustado del estado del navegador a la capa de razonamiento del agente. La inspección del DOM, el monitoreo de solicitudes de red, la salida de la consola, los datos de rendimiento en runtime y el estado de la página se vuelven consultables por el agente como información estructurada y accionable. Esto es fundamentalmente diferente del uso visual de computadora, que muestra lo que un humano ve en pantalla pero no puede explicar por qué el navegador llegó a ese estado internamente o qué condiciones produjeron el resultado actual. Una captura de pantalla te dice el efecto. El estado de DevTools te dice la causa.
Para el agente esa distinción cambia cómo se diagnostican los bugs. En lugar de proponer una solución basada en plausibilidad y esperar que funcione, el agente puede reproducir el fallo, consultar el error específico de la consola o el código de red, verificar que contenía el DOM en el momento del fallo, y proponer un parche respaldado por esa evidencia. Un modelo que lee los archivos fuente cuidadosamente aún puede perderse el comportamiento en runtime que solo aparece en una aplicación en ejecución. Una solicitud de red que falla después de la hidratación. Un error de consola que emerge después de que se completa una operación asíncrona. Una regla CSS invalidada por una carga de stylesheet posterior donde el timing hace que la invalidación sea difícil de predecir. Un identificador de página que cambia bajo secuencias específicas de interacción del usuario. Una regresión de rendimiento visible solo bajo carga de producción. Todos estos comportamientos en runtime son invisibles para el análisis de fuente estática, no importa cuán exhaustiva sea la lectura, y son fundamentalmente impredecibles desde el código fuente solo. Es por esto que el trabajo de agentes frontend sin instrumentación del navegador tan frecuentemente produce soluciones que resuelven el problema equivocado. El flujo de trabajo de evaluación es también el caso de uso más práctico. Conectar Chrome DevTools MCP a un proyecto frontend local. Reproducir un bug de runtime a través del navegador mientras el agente observa el estado en vivo. Inspeccionar errores de consola y fallos de red a través de la interfaz MCP estructurada. Entonces y solo entonces, pedirle al agente de codificación que proponga una solución respaldada por la evidencia específica del navegador. Un agente frontend que puede examinar la salida de la aplicación en ejecución es mucho menos probable que produzca ediciones seguras pero incorrectas basadas en análisis de fuente solo. Este es el patrón de evidencia primero aplicado al trabajo frontend, y produce mejores resultados que confiar en que el modelo entendió la fuente correctamente y esperar que la siguiente edición sea correcta. El loop de retroalimentación es directo, reproducir el fallo de runtime. Instrumentar el estado del navegador con diagnósticos estructurados, parchear desde esa evidencia, verificar la solución en el navegador, luego documentar la causa y la solución para referencia futura. Ese loop es más confiable que confiar en que la siguiente edición del modelo es correcta y esperar que una suite de regresión atrape lo que el error resulte ser. El radar de proyectos tiene 4 superficies hoy, cada una haciendo diferente una dimensión del stack consultable en lugar de opaca. CodeGraph les da a los agentes de código un grafo de conocimiento de código local preindexado para que las preguntas de enrutamiento, rutas de llamadas y arquitectura obtengan respuestas estructuradas en lugar de requerir que el agente gaste llamadas a herramientas visitando archivos generados y símbolos del mismo nombre. Su última versión mejora la resolución de implementación de GoGRPC para que los stubs de servicio generados y las definiciones de servicio escritas a mano se desambiguan correctamente. Los archivos generados se despriorizan en los resultados de consultas para que los agentes vean primero el código fuente escrito a mano. La salida del trace de dispatch dinámico ahora incluye la cadena completa de llamadas para preguntas de enrutamiento. La selección de endpoints multimódulo mejora para proyectos más grandes, y los proyectos pequeños obtienen contexto de enrutamiento en línea para tablas de rutas simples. Esa especificidad de seguimiento es lo que separa un grafo de código de una búsqueda por palabra clave. No solo que archivos contienen una palabra, sino cómo la arquitectura realmente se conecta. La prueba práctica para CodeGraph es una pregunta de enrutamiento. Pregúntale cómo una solicitud web llega a su handler a través de un servicio en capas. Obtén una respuesta estructurada que trace la ruta de llamadas con evidencia incluyendo nombres de archivos, números de línea y tipos de relación. Compara eso con lo que produciría una búsqueda de texto sin formato para la misma pregunta. Si la respuesta estructurada realmente cambia el plan o revela algo que la búsqueda de texto perdería, CodeGraph está ganando su lugar en el stack. Si la respuesta no es diferente de grep, aún no vale la pena agregarla. CQSAGE ataca un punto ciego diferente: la contabilidad de uso y la visibilidad de costos a nivel de operador. Su versión actual agrega precios de Opus 4.8, comportamiento de precios de respaldo para modelos desconocidos, advertencias de precios faltantes, explicaciones de brechas de OpenTelemetry de Copilot y correcciones de costos de OpenCode. A medida que los stacks de agentes escalan con más flujos de trabajo en segundo plano, sesiones de larga duración, enrutamiento de modelos y generación de medios, la visibilidad de costos se convierte en entrada del programador en lugar de contabilidad opcional. Un sistema que sabe qué modelos están ejecutándose,
cuánto cuestan por token. Donde la tabla de precios tiene brechas y que rutas de telemetría están incompletas, puede enrutar trabajo a modelos más baratos cuando es apropiado, pausar antes de que se cierre una ventana de presupuesto, o detener una tarea que se ha vuelto un desperdicio. El fracaso más barato es el que el programador evita porque entendió el presupuesto antes de hacer clic en cargar, o generar 20 agentes en paralelo. CQSAGE hace que la evidencia de costos esté disponible localmente sin requerir un dashboard de facturación de terceros ni esperar una factura mensual. Ejecútalo sobre las sesiones actuales de Claude Code, Codex, Copilot u OpenCode. Compara familias de modelos en tareas similares. Alimenta el uso observado a las decisiones del programador antes de lanzar trabajo masivo de agentes o trabajos de generación de medios. Sin eso, los equipos descubren los límites del presupuesto solo cuando un trabajo falla por superar una cuota que nadie rastreó. Con él, el programador tiene entrada que realmente cambia el comportamiento antes de que el problema se convierta en un fracaso. Hyperframes es el equivalente en medios, tratando el vídeo como código HTML más runtime renderizable para que la salida sea testeable, parcheable y controlable por versiones en lugar de un artefacto final opaco. El ángulo del stack es más grande que las correcciones de reproducción individuales en un parche, HTML, CSS, estado de animación, tasa de reproducción y salida renderizada se convierten todos en artefactos de software que los agentes de código pueden inspeccionar y parchear de la misma manera que manejan un archivo fuente. Los agentes pueden generar una secuencia visual, renderizarla, inspeccionar el comportamiento de reproducción, parchear desde evidencia y mantener el código fuente HTML en control de versiones junto con el script que lo produjo. Eso es más confiable que tratar un archivo de vídeo final como el primer artefacto real y esperar que la calidad fuera aceptable sin ninguna ruta de inspección. Hyperframes es práctico para demos de productos, clips cortos de podcast, recorridos de documentación y clips explicativos. Un agente construye una escena en HTML, la renderiza localmente, verifica corrección y parchear desde evidencia de la misma manera que investigaría un archivo fuente con un bug. El panel de diseño y los cambios de restricción de tasa de reproducción en la última versión hacen que la tubería de renderizado sea más determinista para CI y trabajos de renderizado automatizados, lo que convierte un experimento de medios único en una parte repetible del flujo de trabajo. Construye un explicativo de producto de 20 segundos desde HTML, renderízalo localmente, verifica la salida visual antes de cargar en cualquier lugar. Luego confirma que el artefacto generado se ve correcto antes de entregárselo a un revisor humano. El cuarto proyecto es CloudMem, una capa de contexto persistente para memoria entre sesiones que funciona a través de múltiples superficies de agentes incluyendo Claude Code, OpenCLA, Codex, Gemini, Hermes, Copilot y OpenCode. Su última versión agrega configuración de URL base para configuraciones de endpoint flexibles, correcciones de contrato de spawn y fortalecimiento del ciclo de vida de workers para operación en segundo plano. Más confiable, mejoras de fidelidad de salida para mejor compresión de contexto y mejoras de reparación de SQLite que ayudan al almacenaje persistente a recuperarse elegantemente de escrituras interrumpidas o estado corrupto. Para equipos que ejecutan más de un tipo de agente contra el mismo repositorio, CloudMem proporciona una superficie de memoria compartida práctica. Varios agentes pueden consultar el mismo almacenaje de contexto sin que cada uno tenga que redescubrir la misma información del proyecto desde cero. El proveedor de memoria es explícito en lugar de estar atado al formato de transcripción de un agente, lo que significa que los equipos pueden cambiar qué agente maneja una tarea sin perder contexto acumulado. La validación práctica es específica. Conéctate a un repositorio de prueba descartable, ejecuta 2 sesiones cortas con diferentes clientes y verifica qué contexto se recordó y qué se retuvo. Esa confianza en la fidelidad de la memoria es lo que hace que el traspaso entre agentes sea genuinamente práctico para flujos de trabajo reales. El hilo común en los 4 proyectos es estado estructurado y consultable donde el stack solía ser ciego. CodeGraph responde preguntas de estructura de llamadas y enrutamiento. CQSAGE responde preguntas de costos y uso. Hyperframes responde preguntas de medios renderizados. CloudMem responde preguntas de memoria entre sesiones. Implementa los que cierran la brecha de visibilidad más grande en el stack actual, no todos simultáneamente. Un equipo cuyos agentes frecuentemente preguntan sobre enrutamiento y arquitectura debería agregar CodeGraph primero. Un equipo cuyo programador ejecuta sobre presupuesto sin advertencia debería agregar CQSAGE primero.
Un equipo cuyos agentes generan medios sin buenas rutas de inspección deberían agregar hiperframes primero. Un equipo cuyos agentes trabajan en silos sin contexto compartido deberían agregar CloudMem primero. Empareja el proyecto con el problema real de opacidad, no con el conteo de estrellas más atractivo en GitHub. El patrón de constructor útil aquí es evidencia antes de acción. Si el objetivo de construcción es un frontend, el flujo de trabajo no debería comenzar con un parche confiado. Debería comenzar abriendo la aplicación, reproduciendo el comportamiento, leyendo la consola, verificando la ruta de red y luego cambiando la cosa más pequeña que explica la evidencia del runtime. Chrome DevTools MCP encaja en ese flujo de trabajo porque le da a la gente una forma de ver el navegador como un sistema en ejecución en lugar de un árbol de código que podría o no coincidir con lo que el usuario experimenta. Si el objetivo de construcción es un cambio de servicio o framework, el flujo de trabajo es diferente. El punto de partida correcto es la ruta de llamadas. CodeGraph es útil cuando el constructor necesita saber qué handler recibe una solicitud, qué servicio posee la transición de dominio y qué límite generado debería ignorarse durante la planificación. Así es como un agente evita un modo de fracaso común: editar el primer símbolo que coincide con un término de búsqueda, luego descubrir que la ruta real usó una implementación diferente. El patrón mejor es trazar, parchear, probar y solo entonces enviar. Si el objetivo de construcción es una ejecución de agente programada, la telemetría de uso pertenece cerca del frente del flujo de trabajo. Agentes en segundo plano, renders de medios, canales de traducción y trabajos de carga pueden ser individualmente sensatos mientras la ejecución combinada es demasiado cara o demasiado cerca de la cuota. CQSAGE no reemplaza los límites del proveedor, pero le da al constructor una señal de costo local antes de que el programador comience el trabajo. Un programador que conoce el perfil de costos puede elegir un modelo más barato para limpieza simple, reservar un modelo más fuerte para síntesis de alto riesgo, retrasar un trabajo masivo hasta la próxima ventana de cuota, o detener un deploy de lanzar más trabajo del que el día puede absorber. Si el objetivo de construcción es medios generados, hiperframes apunta a la misma disciplina. Trata la escena como código fuente en forma, renderízala, inspecciona el resultado, parchear lo que falló y mantener la ruta de construcción repetible. Ese flujo de trabajo importa para demos, shorts, explicadores y recorridos de productos porque el artefacto de medios final no debería ser el primer lugar donde alguien descubre que el tiempo, diseño o estado de reproducción estaba mal. Una tubería de medios que puede ser renderizada y verificada por un agente es mucho más fácil de mantener que una exportación única que solo existe como un clip terminado. Y si el objetivo de construcción es continuidad de agente entre sesiones, CloudMem se trata de límites de confianza tanto como de memoria. El patrón no es simplemente recordar más. El patrón es decidir que debería recordarse, que debería mantenerse fuera del contexto y como un constructor demuestra que la capa de memoria se comportó correctamente a través de dos clientes diferentes. Eso significa probar el recuerdo contra un repositorio descartable, verificar qué contexto retorna, verificar qué contexto se retiene y solo entonces depender de él para un flujo de trabajo real de múltiples agentes. Juntándolo, el radar es un conjunto de puertas de flujo de trabajo. La evidencia del navegador guía los parches de frontend. La evidencia del flujo de código guía los parches de arquitectura. La evidencia de costos da forma al envío masivo de agentes. La evidencia de renderizado da forma al lanzamiento de medios. La evidencia de recuerdo da forma a la confianza de memoria compartida. Esa es la parte práctica del episodio. Cada herramienta gana su lugar cuando cambia la siguiente decisión de construcción, no cuando agrega un logo más al stack. Esta también es la forma en que los equipos deberían evaluar releases como Hermes, Codex y Claude Code esta semana. No preguntes si la lista de features suena impresionante en aislamiento. Pregunta qué flujo de trabajo se vuelve más seguro o más rápido. El Kanban de Hermes importa si las tareas pueden ser descompuestas, asignadas, aisladas, reintentadas y auditadas. El doctor de Codex importa si una ejecución local rota puede ser diagnosticada desde el estado del entorno en lugar de conjeturas. Los flujos de trabajo dinámicos de Claude Code importan si un trabajo largo puede reportar estado, mantener su board-tree limpio y devolver un resultado que el constructor realmente pueda revisar. El release más fuerte es el que convierte una ruta de construcción diaria confusa en un patrón operativo repetible. La cola práctica del EP059 no es abstracta.
Se mapea directamente a decisiones que un constructor o líder de equipo necesita tomar esta semana, y en algunos casos antes del fin del día. Para equipos que ya ejecutan Hermes, la actualización 0.15 es la decisión de plataforma más trascendental sobre la mesa. Los cambios de orquestación Kanban alteran cómo el trabajo paralelo de agentes se divide, asigna y rastrea. La ejecución worktree por tarea hace que esa división sea segura porque el aislamiento es lo que detiene a dos agentes de escribir al mismo archivo simultáneamente y producir un resultado que nadie puede desenredar. Las tareas programadas completan la historia al dejar que el sistema dispare trabajo a una hora en punto en lugar de esperar a que un humano esté presente en la terminal. La defensa de Promptware, la gestión de claves respaldada por Bitwarden, el selector de catálogo MCP y los mensajes de NTFY son todas adiciones de capacidad significativas apiladas encima de ese núcleo de orquestación. Para usuarios de Codex, la versión 0.135 es el lanzamiento que hace legible el runtime cuando algo sale mal. Codex Doctor con su entorno más rico, HIP, terminal y salida de inventario de hilos es la primera herramienta a usar antes de presentar un reporte de bug. Antes de asumir que el rendimiento del modelo es la causa raíz, y antes de pasar una hora inspeccionando manualmente el entorno pieza por pieza. Los perfiles de permisos nombrados resuelven un problema real de gestión de permisos que la mayoría de equipos han estado evadiendo en lugar de resolver. El camino de instalación no interactivo hace práctica la configuración automatizada para pipelines de CI, entornos de contenedores por primera vez. Para equipos de Cloud Code, el canal de NPM se mueve rápido y la brecha entre versiones menores se amplía de maneras que afectan funcionalidades, no solo la confiabilidad. La lista de verificación post-actualización debe ser un documento vivo, que Distack de NPM está anclado, que mostró la evaluación de Opus 4.8 en una tarea contenida, que plugins se cargan desde el directorio de habilidades sin registro manual, si los worktrees completados se están podando limpiamente, y si el seguimiento dinámico de flujo de trabajo se está utilizando para alguna tarea de larga duración. Anclar el canal de NPM es el paso más accionable porque evita que un equipo herede accidentalmente un cambio rompefilas de la última etiqueta sin previo aviso. Para despliegues de agentes de espacio de trabajo compartido, la capa de políticas es el producto principal ahora, no el agente mismo. Las salvaguardas de aplicación, los RALs de hilos de Slack, los controles de esfuerzo de razonamiento, y los permisos de publicación de directorio compartido son lo que determina si un agente de espacio de trabajo es realmente seguro para operar en un canal compartido. Ese replanteo es práctico, y los equipos que lo tratan como tal tendrán menos incidentes y mejores resultados para los humanos que comparten esos canales. Chrome DevTools MCP, CodeGraph, CQSage y Hyperframes conforman la capa de herramientas que hace Inspectable la pila. Cada uno responde una pregunta que la pila actual solo adivina. Prueba Chrome DevTools MCP en una reproducción de bug frontend local antes de asumir que el modelo entiende el runtime. Añade CodeGraph cuando la búsqueda de texto sigue dando respuestas incorrectas sobre rutas de llamadas. Ejecuta CQSage sobre sesiones de agentes locales para ver cómo se ve realmente el presupuesto antes de programar trabajo en masa. Usa Hyperframes para una tarea de medios repetible donde el código fuente HTML debe permanecer en control de versiones junto al script que lo generó. La mejor pila de agentes no es la que ejecuta más agentes concurrentes. Es aquella donde cada agente puede ver el runtime, entender la ruta del código, conocer el presupuesto, y dejar evidencia para la siguiente sesión. Esa pila se construye un lanzamiento a la vez, una capa de herramientas a la vez, y un flujo de trabajo concreto a la vez. Empieza con el que crea más opacidad en la configuración actual. Para enlaces de fuentes y notas del episodio visita tobionfitnesstech.com. Soy Nova. Soy Ayoy, y esto es Agente Stack Daily. Volveremos pronto.